Bueno, entonces, continuando con la temática de nuestro curso, en esta ocasión vamos a hablar de unos elementos que se llaman rodamientos, ¿sí? Y vamos a mirar pues que dentro de todos los prototipos que normalmente desarrolla un ingeniero mecatrónico, pues están involucrados normalmente estos elementos. Bueno, y hay varias aplicaciones donde podemos encontrar estos elementos. Entonces, por ejemplo, ahí se identificaban unas partes, ¿no?, de los rodamientos. Entonces, normalmente esos rodamientos constan de una pista interna, una pista externa, de una serie de elementos rodantes que pueden ser balines, pueden ser esferas o pueden ser rodillos. Algunos tienen unos separadores, son elementos que tienen que ir lubricados para reducir la presión y algunas veces también tienen unos sellos para protegerlos, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, nosotros en la clase pasada mirábamos el diseño de ejes, ¿cierto? En las dos clases pasadas. Entonces, los ejes normalmente pues tienen que ir soportados, ¿cierto? Como una viga, tienen que ir soportados. Y esos soportes son los rodamientos, porque esos rodamientos permiten que el eje esté soportado, pero que rote, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. Aquí hay dos tipos de rodamientos en este lado, y aquí hay otro tipo de rodamiento, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los tipos de rodamientos más comunes? Entonces, tenemos el más común y más barato, se podría decir, es el rodamiento de bolas, o también conocido como rodamiento de ranura profunda. Luego tendríamos los rodamientos de contacto angular. Noten que en este caso hay una pista que tiene aquí, esta bolita está recostada sobre esta pista aquí y aquí, ¿cierto? Eso le permite a este tipo de rodamiento tener una gran capacidad de carga axial. Ya lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Sí, normalmente estos rodamientos como este soportan carga radial y axial, pero este está mejor diseñado para soportar carga radial y una gran componente de carga axial. Tenemos los rodamientos autoalineantes. Cuando miramos el diseño de ejes por rigidez, nos dábamos cuenta que en los soportes el eje tiende a girar, ¿cierto? Entonces, normalmente ahí en esa parte lleva una pendiente. Este tipo de rodamientos permite que el eje gire un poco más, tolera más desalineamiento del eje, cosa que no sucede con estos primeros, ¿no? Este rodamiento es un rodamiento de tipo cilíndrico, tiene mayor capacidad de carga radial, al igual que este de acá, y este es un rodamiento de agujas, que se utiliza en los casos donde hay un espacio reducido para la pista interna, para que aquí entonces directamente el eje se puede soportar sobre estos rodillos, sin necesidad de una pista, ¿no? Y este es un rodamiento de tipo cónico. Bueno, entonces, antes de continuar, les hago algunas aclaraciones de lo que dije aquí. Entonces, ahí hemos hablado de que hay carga radial y carga axial, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Si este es un eje, por ejemplo, ¿cierto? Si este es un eje, entonces, cuando la carga viene dirigida, va dirigida hacia el centro del eje, se dice que esa carga es de tipo radial. Esta carga que viene así, también sería de tipo radial. ¿Cierto?
carga radial, carga radial, carga radial, ¿sí? Sin embargo, también hay un tipo de carga que puede ser una carga que va a lo largo del eje. Esta es lo que se llama una carga axial, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que les mostraba aquí, todos estos rodamientos soportan carga radial, pero con respecto a la carga axial, algunos están mejor equipados para ese tipo de carga. Para carga axial, pues los más representativos serían este y este, porque son capaces de soportar carga radial y axial simultáneamente. Luego estarían estos, que también soportan carga radial y axial, no tanta carga axial, y los que peor capacidad de carga axial tienen son estos. Sin embargo, estos tienen la ventaja de que son muy buenos para soportar carga radial. ¿Por qué? Porque si yo tengo una superficie y tengo un balencito, por ejemplo, entonces miren que aquí el contacto solo ocurre en un punto. Es un contacto puntual. En cambio, si tenemos una superficie y sobre esa superficie ponemos un rodillito, entonces en ese caso el contacto ya no ocurre sobre un punto, sino ocurre sobre una línea. Entonces este es un contacto lineal. ¿Sí? Entonces obviamente aquí, como el contacto ocurre sobre un área más grande, este tipo de rodamientos de rodillo tienen una mayor capacidad de carga radial, ¿no? ¿Está ahí alguna duda? Bueno, entonces no hay duda, sigamos. Hay otros tipos de rodamientos que son especiales para soportar carga axial pura. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este, que es de empuje axial en una sola dirección, ¿sí? Este de empuje axial en doble dirección, es decir que en este de acá, por ejemplo, una parte está estacionaria, otra se mueve. En este, esta parte está estacionaria, se puede mover esta parte y se puede mover esta parte, ¿no? De contacto angular, pues ya lo miramos, son especiales para soportar carga axial. De rodillo cilíndrico, pero para carga axial. De rodillo cilíndrico con agujas prácticamente para reducir espacio. Y de rodillos cónicos, ¿no? Entonces, hasta ahí hemos mirado algunas variedades de rodamientos para soportar carga radial y axial, y para soportar carga axial pura. ¿Sí? Sin embargo, pues estos no son los únicos tipos de rodamientos que existen. Existen una gran cantidad de rodamientos, por ejemplo, en maquinaria que es muy sofisticada. Últimamente se están utilizando rodamientos magnéticos, en los cuales no existen estos balines o estos rodillos, sino que existe un colchón de aire, y pues obviamente esos rodamientos son mucho más finos y permiten reducir la fricción casi a cero, ¿no? Sin embargo, pues son más costosos. Bueno, entonces, en ese video pues como que se resume bastante la información sobre los rodamientos, lo que yo les decía, de los tipos, por ejemplo, de rodamientos que existen. Por ejemplo, ahí habla de que los rodamientos de contacto angular y los cónicos son muy buenos para soportar carga radial y axial combinada, y que los rodamientos de rodillos cónicos son muy adecuados para soportar cargas radiales grandes, ¿no? Y que los rodamientos de bolas pues son los más baratos y los más simples
y también pueden soportar carga combinada, ¿no? Bueno. Dentro de los rodamientos, pues los fabricantes tienen una gama de variedades y los han adaptado a diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, cuando el diseñador tiene un espacio limitado radialmente, pues hay unas opciones como estos rodamientos de agujas que son para espacios muy reducidos, o puede usar unos rodamientos mucho más grandes, ¿no? Igualmente, cuando hay un espacio axial limitado, pues también hay una gran cantidad de variedad, hay una gran variedad para que se ajustan a diferentes tamaños, ¿no? Bueno, entonces, aquí están la comparación en carga radial. Pues sabemos que los rodamientos de rodillo son mucho mejores para soportar carga radial que estos, debido a que tienen un área de contacto más grande, ¿no? ¿Listo? En carga axial, pues también aquí tenemos, por ejemplo, estos de rodillo, que tienen unas áreas bastante grandes, son muy adecuados, igual que estos de estos cónicos, ¿no? Y los rodamientos de contacto angular. Entonces, hay digamos, un punto de, de quiebre ahí, porque resulta que los rodamientos de rodillos son muy buenos para soportar cargas eh, en radiales, ¿cierto? Y axiales cuando están trabajando de esta forma. Sin embargo, los rodamientos de bolas son muy buenos cuando giran a altas velocidades, porque como no tienen muchos puntos de contacto, entonces giran fácilmente y no se recalientan tanto, o sea que no generan tanta fricción. Entonces, eso depende también de la aplicación en la que se vayan a instalar, ¿no? Bueno, cuando hay carga combinada, entonces es importante a veces hacer una combinación de rodamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una combinación, un rodamiento de rodillos con un rodamiento de bolas. El de bolas está soportando la carga axial, el de rodillos está soportando la carga radial, ¿no? Entonces, eso hace que se pueda soportar carga combinada más eficientemente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los rodamientos de contacto angular de doble hilera, que son muy buenos para soportar carga combinada, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se puede ver que, sí, que tanto en los rodamientos de contacto angular como en los rodamientos de rodillos, entre este ángulo de inclinación de la pista respecto a la vertical sea más grande, pues es mayor la capacidad de carga axial de estos rodamientos, ¿no? Otra cuestión que a veces surge es la siguiente. Voy a explicar un poco antes de mostrarles esa figura. Es la siguiente. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando mirábamos ejes, nosotros suponíamos que eso estaba soportado aquí con una... De hecho, pues desde resistencia de materiales dibujábamos unos soportes así, ¿cierto? Unos soportes para el eje. Y, por ejemplo, si se le aplicaba carga transversal a esto, una carga aquí, pues, ¿qué pasaba con ese eje? Pues que se iba a deformar, ¿no? Iba a tomar una curvatura, bueno, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasaba aquí y qué pasaba aquí? Pues ahí en esos puntos el eje, nosotros suponíamos que está articulado, o sea que puede rotar aquí, y por lo tanto aquí en este punto y en este punto, en el diagrama de momentos, el momento vale a cero, ¿cierto?
Sin embargo, hay otros casos, por ejemplo, como el típico caso, que también se lo abordó en resistencia de materiales, y es el caso de una viga en voladizo. Una viga en voladizo, una carga aquí, una carga, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba aquí en el voladizo? Pues que aquí no podíamos suponer que eso está articulado, porque de hecho el empotramiento lo que hace es que evita que la viga gire, ¿no? Entonces la deformación que tomaba esta viga era como algo así, ¿no? Y aquí el empotramiento evitaba que haya un giro. O sea que aquí se está generando, en pocas palabras, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, aquí se está generando un momento que se opone a que gire esta viga, ¿no? Entonces, igual, en los ejes también puede ocurrir ese tipo de situaciones. Por ejemplo, una situación bastante conocida es la situación del eje de una rueda, perdón, de una rueda de un automóvil, ¿sí? Tiene un eje y ese eje está soportado aquí por unos rodamientos, ¿no? Por un rodamiento. Un rodamiento soporta este eje. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Desde el punto de vista de la carga. Pues aquí tengo una carga sobre la rueda. Este es el soporte, ¿cierto? Esto está fijo. Y aquí lo que se está generando es un momento. Entonces, en el rodamiento ya no podemos suponer pues, que hay aquí una articulación, porque si aquí hubiera una articulación, entonces esto rotaría. Aquí tiene que generarse un momento que se oponga a esta P. Y entonces el rodamiento pues no puede ser cualquier tipo de rodamiento. Tiene que ser un rodamiento que sea capaz de soportar momento. Entonces aquí tenemos esos casos. Cuando hay que soportar momento, pues hay que utilizar rodamientos de doble hilera, de tal forma que ellos sean capaces de transmitir momentos, ¿no? Entonces, cuando hay que soportar cargas de momento, los mejores para eso son los rodamientos de contacto angular, de doble hilera, o los de rodillos cónicos. Son los mejores para ese tipo de cargas. Bueno, hay otros tipos de rodamientos. De hecho, en la presentación que les mostré en ese video de SKF, ahí decía que los rodamientos que son el caballo de carga son los rodamientos de rodillos esféricos, o sea, son estos. ¿Por qué? Porque sirven para soportar carga radial, axial, soportan desalineamiento, o sea que son los más versátiles y además pues soportan tienen una gran capacidad de soporte de carga, ¿no? Entonces, aquí hay una nota interesante aquí, y es que los rodamientos de rodillos cilíndricos no se acomodan bien, y los de ranura profunda no se acomodan bien a desalineación. Entonces, cuando haya que contar con desalineación del eje, pues hay que utilizar estos rodamientos esféricos autoalineantes o los de rodillos con forma de barril que se acomodan bien a la desalineación de un eje, ¿no? Cuando se trata de velocidad, ya lo dijimos, también lo dijeron en el video, los que mejor se comportan son los rodamientos de bolas, porque ellos no generan, como no tienen una superficie de contacto tan grande, se deslizan fácilmente, no generan tanta fricción, no se calientan tanto y son los más recomendados. Cuando hay que soportar cargas de alta velocidad con carga radial y axial combinada, pues los mejores serían los de contacto angular, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que cuando se trata de empuje axial,
los rodamientos de empuje axial pues no se acomodan tan bien como los de empuje radial para altas velocidades, ¿no? Ahora, estos rodamientos, pues ustedes se dieron cuenta, no son cualquier elemento, son unos elementos de precisión. Las tolerancias de fabricación de estos elementos son muy estrechas y los procesos son bastante bien controlados, entonces pues no vale la pena un elemento de tanta precisión dejarlo expuesto a que se contamine con polvo o con agua, porque rápidamente se deterioraría, ¿no? En esos casos hay que utilizar unos elementos de caucho o plásticos, que son los sellos, y esos sellos pues evitan que entre polvo, humedad o algún contaminante que pueda dañar el rodamiento, ¿no? Otra cosa importante pues es que estos rodamientos, eh, también ahí lo mostraron un poco, en el video lo mostraron un poco brevemente, es que van lubricados, ¿no? Algunos vienen lubricados de por vida, eh, algo otros hay que estarlos lubricando. En todo caso, hay que controlar bien que no entre ningún contaminante a las pistas para que los dañen rápidamente, ¿no? Bueno, entonces, los rodamientos normalmente en un eje se combinan en parejas, es decir, que un eje normalmente va soportado por dos rodamientos y normalmente hay que buscar una buena combinación. Por ejemplo, aquí está este caso, tenemos un eje, tenemos un rodamiento de bolas por este lado y un rodamiento de rodillos por este lado. Entonces noten aquí que el rodamiento de bolas está fijo aquí al eje con una tuerca y que está fijando la pista interna del rodamiento y la pista externa está pisada acá con esta tapa de la carcasa. O sea que está totalmente fijo este apoyo. En cambio, en el apoyo donde va montado el rodamiento de rodillos, él está suelto. La pista interna está suelta. Está fija el eje, pero puede bascular. Es decir, que si el eje se dilata, esto se puede mover o se puede contraer y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, esa es una buena combinación de rodamientos, sobre todo cuando hay que tener en cuenta las dilataciones, ¿no? Acá tenemos también otra combinación. Eh, tenemos rodamientos autoalineantes. Aquí son rodillos con forma de barril. Este es el extremo que está totalmente fijo y este es el que puede bascular, ¿no? Puede correrse, dilatarse o puede contraerse y no tiene ningún problema. Respecto al ajuste, pues ahí también lo hablaron en el video. Es importante, los rodamientos normalmente se fabrican con unas tolerancias, ¿cierto? Entonces, cuando a veces se utiliza algunos procesos de calentamiento, entonces se puede reducir esa tolerancia, entonces hay que controlar bien eso para no dañar, ¿no?, las superficies. Entonces también hay rodamientos que pueden soportar algunas circunstancias especiales. Todo eso depende de la aplicación, ¿no? Para aplicaciones de altas temperaturas donde hay calentamiento, entonces es importante, digamos, tener en cuenta ese efecto que puede... Bueno. Otra cosa es que esos rodamientos pues no pueden ir sueltos en las pistas de los ejes, ni tampoco externamente. Esa era una de las recomendaciones que daban en el video, que dan los fabricantes de rodamientos. Hay que fijarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les presento una forma en la que se utiliza, la que se puede fijar rodamientos a la superficie de un eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se está fijando con una tuerca y con este elemento que es como una chaveta. Entonces, este es un elemento que permite fijar esta tuerca al eje y después esta pestaña se dobla y dentro de esta ranura y es como un sistema de seguridad para que la tuerca no se afloje. Bueno, eh,
Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle más allá, cuando les presente la selección de rodamientos, pero entonces los rodamientos pues vienen determinados para unas cargas, tanto dinámicas como estáticas, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver un poco más en detalle. Y hay que tener en cuenta pues que la vida de un rodamiento depende de muchos factores, de la contaminación, por ejemplo, del desgaste de las superficies, del desalineamiento de los ejes. Si no se elige correctamente el rodamiento, pues entonces una desalineación puede deteriorar un rodamiento rápidamente. Si el ambiente es corrosivo, si la jaula falla, si no hay una buena lubricación o no se mantiene una buena lubricación, y si tampoco se tienen los sellos apropiados que eviten que se contamine, pues entonces la vida de un rodamiento se va a reducir drásticamente, ¿no? Otra cosa es que a veces en algunas aplicaciones a los rodamientos se puede una pista en el montaje se la puede presionar contra la otra, usando un tornillo o usando un ajuste, y de esa forma es lo que se genera una precarga. Entonces la precarga es importante, sobre todo cuando hay cargas de vibración, porque le da mayor rigidez al eje, el funcionamiento es más silencioso, eh, hay menos desgaste y se aumenta la vida, ¿no? Entonces, los fabricantes de rodamientos especifican en sus catálogos las precargas recomendadas para que eh, suceda esto, para que se pueda mejorar el desempeño de un rodamiento, ¿no? Eso normalmente se lo hace, por ejemplo, en los vehículos, en las ruedas de los ejes, a través de una tuerca que se la aprieta con un torque específico, se genera una precarga sobre los rodamientos, ¿no? Bueno, aquí están ejemplos de rodamientos en un catálogo. Esto también lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos un catálogo. Entonces, normalmente en un catálogo se especifica el diámetro externo, la pista externa, el diámetro interno, donde iría alojado el eje, el ancho, por ejemplo, que tiene la pista, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hablar un poco ya más en detalle ya de los cálculos que se hacen en los rodamientos, pero antes de eso, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta o alguna aclaración antes de empezar a hablar de los cálculos. Profe, cuando los rodamientos no tienen sellos, porque normalmente también son lubricados en el sistema donde están puestos, ¿cierto? Sí, si el rodamiento no tiene sello es porque el diseñador sabe que tiene un sistema auxiliar de lubricación o, o, o le va a asignar al operario esa tarea para que esté constantemente lubricándolos, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de la vida. De hecho, también de esto hablaron un poco ahí en el video, pero les voy a hablar un poco más en detalle. Entonces resulta que los rodamientos, para poder determinar, digamos, la duración, lo que hacen los fabricantes es que ponen un grupo de rodamientos a rotar en unas máquinas de prueba, y cuando empiecen a aparecer signos de desgaste, por ejemplo, picaduras en las superficies, entonces ellos saben que ya se ha alcanzado la vida del rodamiento y eso ya es una falla. Entonces, por ejemplo, si un fabricante bajo una misma carga de una velocidad constante pone 100 rodamientos a funcionar, entonces ellos sacan lo que se llama una vida nominal o vida útil del rodamiento, y es aquella vida que pasaría el 90% de los rodamientos probados. Es decir, que si se prueban 100, 90 de esos rodamientos van a sobrepasar esa vida útil que está garantizando el fabricante, ¿no? Esa es la vida nominal o vida útil. A veces también se la llama la vida mínima, vida B10
o vida L10. Y normalmente, pues ya como estándar, los fabricantes han establecido que esa vida L10 es 1.000.000 de revoluciones. Entonces, en la carga que ellos especifican en los catálogos, si esa carga se le aplica al rodamiento bajo las condiciones de prueba, debería durar mínimo 1.000.000 de revoluciones, ¿no? De ese rodamiento. Con una confiabilidad del 90%. Con una confiabilidad del 90%. ¿Listo? Bueno, entonces, resulta que en esas pruebas que les estoy relatando, se ha demostrado que por ejemplo, digamos, se prueban una serie de rodamientos a una determinada carga y se determina la vida, ¿cierto? Se determina la vida, por ejemplo, aquí. Listo. Se cambia la carga, se la aumenta y se dan cuenta, pues, que en esas pruebas que la vida se reduce. A medida que va aumentando la carga en la prueba, cuando se prueban otros rodamientos del mismo tipo, se dan cuenta de que a medida que se aumenta la carga radial, pues la vida del rodamiento se reduce. Y finalmente, pues con esta prueba lo que se determina es una fórmula. Lo que se ha determinado experimentalmente es que la carga y la vida de un rodamiento están relacionadas con esta fórmula. O sea, el producto de la carga por la vida elevado a un exponente es igual a una constante. ¿Por qué es importante esa relación? Porque entonces nosotros podríamos, si el fabricante especifica, por ejemplo, la carga y la vida para unas condiciones y nosotros la necesitamos para otras condiciones, entonces podríamos determinar cuál es la carga que necesitamos, escoger en el catálogo o cuál es el rodamiento que sería apropiado para esa aplicación. Entonces normalmente el fabricante, la carga que especifica para un rodamiento le llama C10, le llama C, y pues sabemos que esa carga C está relacionada con una vida L10, entonces nosotros podríamos determinar la carga, con una carga y una vida que nosotros especifiquemos, cuál sería la carga del catálogo, ¿no? Entonces, si aquí despejamos la carga C10, pues llegaríamos a esta relación que aparece aquí, ¿cierto? Este L10 bajaría aquí, y como sabemos que este L10 normalmente está dado en millones de revoluciones, entonces es como si tuviera, entonces simplemente lo que tenemos que decir es, hay que dar el L en millones de revoluciones, y entonces la carga del catálogo la podemos extraer con esta fórmula tan simple, que sería la carga radial de nuestra aplicación por la vida de nuestra aplicación elevada a un exponente, y eso nos daría la carga dinámica que tenemos que escoger en el catálogo, ¿no? Teniendo en cuenta que esta L, o la vida del rodamiento, tiene que estar en millones de revoluciones. Bueno, esto creo que ya lo dijimos. Bueno, entonces, respecto al exponente, este exponente A que aparece en esta fórmula, pues vale 3 para rodamientos de bolas y vale 10 tercios para rodamientos de rodillos. Y respecto a la vida, ya que normalmente nosotros necesitamos la vida en millones de revoluciones, entonces se suele multiplicar las revoluciones por hora a las que está rotando el eje por la duración en horas, y se lo divide entre 1.000.000, y eso nos daría L en millones de revoluciones, ¿no? Esto se va a aclarar un poco cuando hagamos ya un ejemplo. Bueno, estos rodamientos normalmente se prueban, ya les dije, se prueban, y se prueban normalmente con una carga radial, ¿no? Pero entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué pasa cuando hay carga axial? Entonces, cuando hay carga axial, pues hay que utilizar esta fórmula, donde Fe es lo que se llama una carga radial equivalente. Esa carga radial equivalente es el producto de una componente radial y una componente axial, donde B es un factor de carga que tiene en cuenta
la rotación de la pista. Normalmente en las condiciones de prueba se fija la pista externa del rodamiento y rota la pista interna. Pero si en alguna aplicación, por ejemplo, se tiene lo contrario, se tiene fija la pista interna y se mueve la pista externa, y para ese caso, entonces este factor B vale 1.2. ¿Listo? ¿Y quiénes son X sub I y F sub I? Esos son unos valores que salen de una tabla, ¿no? Y FR y FA son la carga radial y la carga axial sobre el rodamiento. Entonces, los valores X sub I y Y sub I, pues se los saca de esta tabla. Aquí está X sub I y Y sub I. Entonces, ¿cómo se maneja esta tabla? Pues primero que todo, la carga axial hay que dividirla sobre la carga C sub 0. La carga C sub 0 es la carga estática dada en el catálogo. Una vez que uno calcula este valor aquí, calcula este E, ¿sí? Si uno ya determina aquí la carga axial sobre C sub 0, uno determina cuánto vale E. Luego se viene aquí y chequea si esta carga axial sobre este factor es menor que E, aplica esta tabla. Y si esta carga axial sobre la carga radial es mayor que E, aplica esta tabla. Y de aquí se sacaría X y Y, ¿no? Esta tabla que les estoy mostrando aquí sería válida para rodamientos de bolas. Para otros tipos de rodamientos, pues tocaría chequear en el catálogo, donde aparece una tabla como esta, para poder determinar la carga combinada. Otra cosa que es importante que es del catálogo, por ejemplo, ese catálogo ya se lo voy a mostrar, pero estas son algunas apartes del catálogo. Entonces, por ejemplo, esta es la vida sugerida en el catálogo de SKF. Entonces, por ejemplo, para electrodomésticos, máquinas agrícolas, instrumentos, equipos técnicos de uso médico, la vida sugerida puede estar entre 300 y 3000 horas de funcionamiento. Si ya estamos hablando, por ejemplo, de máquinas que se las utiliza intermitentemente, máquinas eléctricas portátiles como taladros, etcétera, dispositivos de elevación, equipos de construcción, ya la vida podría estar entre 3000 y 8000. Eso depende del criterio del diseñador. Y así vamos aumentando aquí, ¿no? Va aumentando las horas. Entonces, por ejemplo, aquí ya llegamos aquí. Maquinaria para abastecimiento de aguas, hornos giratorios, máquinas de trenzado de cable, maquinaria de propulsión para buques del mar. Las horas de funcionamiento son entre 60.000 y 100.000 horas. ¿A qué se debe esto? Pues a la importancia que tenga esa máquina, ¿no? Hay unas máquinas que son fáciles de mantener, entonces, pues el fabricante, el diseñador, puede suponer una vida una vida útil no tan grande. En cambio, hay equipos que son muy costosos, que son difíciles de mantener, que no se los puede estar montando y desmontando fácilmente. Entonces, en esos casos hay que tener unas vidas de funcionamiento, unas vidas útiles mucho más grandes, ¿cierto? Y acá, por ejemplo, máquinas eléctricas de gran tamaño, plantas de generación de agua, bombas para minas, que son normalmente equipos que no se los puede detener y que, por ejemplo, tienen que estar operando continuamente. Entonces, en esos casos, la vida útil puede ser mayor a 100.000 horas, ¿no?, de funcionamiento. Entonces, con estas vidas útiles y con la velocidad de rotación de la máquina, esta H serían las horas de vida útil y este es la velocidad de rotación de la máquina. Con eso podríamos calcular la vida que necesitamos en millones de revoluciones. Y si además tenemos la carga radial o la carga radial equivalente, con eso podríamos calcular la carga dinámica del catálogo, ¿no?, o las series. Entonces, una vez que hagamos eso, pues ya venimos aquí a un catálogo. En primer lugar, tendríamos que mirar en el catálogo que el rodamiento cumpla con las condiciones de espacio. Por ejemplo, con este diámetro externo, con el diámetro interno, por una parte. Y por otra parte, aquí, noten que aquí en el catálogo aparece una carga C,
en kilonewton. Esa es la carga dinámica del rodamiento. Entonces, esa es la carga C que nosotros calculábamos con la fórmula. Entonces, después de que calculemos nosotros esa carga C, podemos venir y seleccionar el rodamiento que nos dé la carga C que necesitamos, ¿no? Y una vez que lo elegimos de aquí, pues podríamos elegir la referencia del rodamiento y entonces el trabajo de seleccionar el rodamiento ya estaría hecho. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Bueno, entonces, de todas formas, vamos a hacer un ejemplo para aclarar un poco más. Para aclarar un poco más este procedimiento, ¿no? Bueno, pero antes de hacer el ejemplo, les voy a mostrar, por ejemplo, aquí, yo tengo este catálogo, es el catálogo de SKF, ¿cierto? Es un catálogo pues, de 1382 páginas, es bastante grande, porque aquí hay rodamientos de todo tipo, y para aplicaciones especiales, pues nosotros tampoco vamos a mirar en detalle todas esas aplicaciones. Simplemente les muestro como un panorama general. Vamos a seleccionar rodamientos de bolas que son los más populares, pero para aplicaciones más específicas pues pueden consultar el catálogo, que ahí tiene información de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la página 85, a ver, aquí en el catálogo pues aparece la tabla que yo les acabo de mostrar, que es los valores orientativos de la vida útil que debería tener de acuerdo al tipo de máquina. Y si nos vamos, por ejemplo, a la página 320, ya entraríamos aquí a lo que son los rodamientos estándar de bolas de una sola hilera, ¿no? Entonces aquí aparecen diferentes diámetros, diferentes cargas dinámicas y la designación, o sea, la referencia con la que uno compraría el rodamiento, ¿no? Entonces miren que aquí hay para diferentes tamaños. Va aumentando el tamaño del rodamiento y asimismo pues va aumentando también la capacidad de carga dinámica. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar el ejemplo que he traído para esta clase. Entonces tenemos aquí un caso de un eje que está apoyado en dos rodamientos. Entonces, estamos diciendo que tenemos un eje y que está apoyado acá en un rodamiento y acá está apoyado en un rodamiento. Digamos rodamiento A, rodamiento B, ¿no? Entonces, noten que aquí pues no nos vamos a poner a calcular las cargas sobre los soportes, porque se supone que eso ya lo podríamos hacer. De hecho, cuando miramos eje, nosotros calculábamos la carga sobre los soportes, ¿no? O el programa que utilizábamos nos permitía calcular la carga sobre los soportes. Esa carga sobre los soportes ya está dada. Tengo aquí una carga en la dirección Y, una carga en la dirección Z para el rodamiento A. Eso quiere decir que el rodamiento A, pues si yo lo miro así, si este es el rodamiento, ¿cierto? Entonces tiene una carga así, una carga, en la dirección Y, una carga radial en la dirección y tiene una carga radial en la dirección Z. Pero noten que ambas son radiales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallaríamos la carga combinada? Pues con Pitágoras, ¿no? O sea, la carga combinada sería esta carga, que es la combinación de esta y esta. O sea, que que la carga combinada, FR, va a ser igual a la raíz de FRY
al cuadrado más FRZ al cuadrado. ¿Listo? Bueno, aquí creo que tengo un error. Estas cargas no son. Bueno, entonces hagámoslo. Sería 700 al cuadrado más 500 al cuadrado. Y la raíz, eso sería 860. 860.2 newton. Y acá sería 900 al cuadrado más 1500 al cuadrado. Tengo una carga de 1749.2. Esa es la carga radial, ¿no? Ya tengo las cargas radiales. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito, muchachos? Para poder hacer el cálculo. Bueno, entonces me voy acá. ¿Vida útil, profe? Miren que yo necesito aquí, ya tengo la carga radial, me falta esta L, ¿cierto? O sea, la vida. Lo que acabó de decir el compañero, necesito la vida. ¿Qué tipo de máquina es esta? Dice que es una picadora de pasto. Entonces vamos aquí a la tabla y vamos a mirar a ver en qué categoría podríamos nosotros considerar esa máquina. Entonces, por ejemplo, busquemos aquí máquinas agrícolas. Entonces, miren que aquí dice maquinaria agrícola, porque una picadora de pasto es una máquina agrícola, ¿cierto? Entonces, podría ser esta. No sé si por acá abajo haya otra. Bueno, entonces yo creo que esta de maquinaria agrícola que quedaría bien, ¿cierto? O sea que la vida útil que podríamos considerar estaría entre 300 y 3000. ¿Cuál sería la diferencia si tomamos 300 o 3000? Pues si nosotros tomamos la vida de 300, nos va a dar un rodamiento más pequeño y probablemente más barato. Si tomamos una vida de 3000, nos va a dar un rodamiento un poquito más de más capacidad y probablemente sea más caro, ¿no? Entonces, eso también depende del criterio del diseñador. Ahora, si el diseñador dice, no, yo no la quiero hacer para 10.000 horas, pues estaría bien, ¿no? Porque entonces, lo que significa es que esa máquina, que ese rodamiento le va a durar más. ¿Listo? Entonces, nosotros, para el caso de este ejemplo, yo voy a suponer que son 10.000 horas, ¿no? Perdón, que son 3.000 horas. 3.000 horas. ¿Listo? 3.000 horas. Entonces, ¿cuál es la velocidad la que está girando? Está girando así a 1000 RPM. Sin embargo, aquí en la fórmula yo lo necesito en RPH, o sea, revoluciones por hora. ¿Cómo convierto RPM a RPH? Entonces tengo revoluciones por minuto, esos son RPM, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos minutos hay en una hora? 60 minutos, ¿no? 60 minutos que hay en una hora, entonces aquí cancelo minutos con minutos, entonces lo único que tengo que hacer aquí es que tengo que multiplicar por 60, ¿cierto? O sea que las RPH serían ¿cuántos? 60 por 60 por 1000, ¿no? Sería 60.000 revoluciones por hora. Listo. Entonces la vida L10 que estamos buscando en millones de revoluciones sería igual a ¿qué? 3.000 horas por esto dividido
1.000.000, ¿no? 180. 180 millones de revoluciones es lo que estamos buscando. ¿Listo? Entonces vamos con el rodamiento A. Rodamiento A, la carga radial. Voy a ver de una vez a dar la carga radial, perdón. En Newton, en kilonewton, perdón, ¿es cuánto? La carga radial en kilonewton. ¿Por qué la damos en kilonewton? Porque en el catálogo la carga está en kilonewton de una vez, entonces la damos esa carga en kilonewton. Teníamos aquí 860.2 newton. ¿Cuánto sería en kilonewton? 0,860. ¿Cierto? La vida está acá. Entonces, ¿cuánto valdría C? Es la carga del catálogo. Entonces, aplicaríamos esta formulita. No, para no. Vámonos acá. Con esta fórmula, de una vez acá. Entonces, la fórmula que es, perdón, esta no es la fórmula. Una fórmula más sencilla es esta, ¿no? Es esta. Es esta porque estamos dando la vida en millones de revoluciones, entonces ya no es necesario tener en cuenta esto. ¿Listo? Ahora, como vamos a elegir rodamientos de bolas, entonces el exponente vale 3, A igual a 3. ¿Listo? Entonces aquí vamos a meter la fórmula. Eso sería igual a F, que es la carga radial, por esta vida, porque es por esta L, elevado a la 1 sobre 3, ¿cierto? Porque A vale en este caso 3, a la 1/3. Entonces nos da una carga de catálogo C de 4.85 kN. Bueno, 4.9 kN. Esta sería la carga de catálogo para el rodamiento A. ¿Listo? Vamos con la carga del catálogo para el rodamiento B, ¿no? Entonces, en ese caso, la carga radial para el rodamiento B es de 1749 newton, o sea, 1.749 kilonewton, ¿no? Esa es la carga, 1.75, pongámosle aquí. Entonces la carga C del catálogo, kilonewton, sería igual a ¿qué? Entonces sería igual a la carga radial, que es esta, por la vida en millones de revoluciones, que es esta, elevado a la 1/3. 9.88. 9.88, y entonces ahí tendríamos la carga del catálogo para el rodamiento. ¿Listo? Entonces ahorita nos vamos al catálogo. Bueno, aquí en el problema nos dicen otra cosa. Miren que aquí el diseñador ya calculó el tamaño del eje y ya sabe que el eje, por ejemplo, puede estar en este rango, entre 25 y 30 milímetros. ¿Por qué da este rango el diseñador? Porque ustedes saben que la punta del eje se la puede maquinar. O sea que tampoco tiene que ser exactamente
el diámetro que nos da en el cálculo de resistencia o de rigidez, sino que puede ser un diámetro que esté en un rango, ¿no? ¿Listo? Ahora, eso depende también de los hombros que lleve el eje, porque ustedes saben que pues, para alojar diferentes dispositivos dentro de un eje hay que hacerlo escalonado, pero entonces en este caso nos dan un rango entre 25 y 30 milímetros. Entonces vamos a mirar aquí los rodamientos que nos servirían para esta aplicación. Entonces miren que tenemos aquí un rodamiento con un diámetro, con este diámetro de aquí, de 25, uno de 28 y uno de 30. Vamos a ver, por ejemplo, para el caso A, supongamos que es el de 25. ¿Cuál de estos nos serviría? Necesitamos una carga dinámica de 4.9 kN. Entonces miren que el más pequeño nos serviría 4.36, o sea que podríamos escoger, por ejemplo, un rodamiento 61-805. Cumple con el tamaño del eje y cumple con la carga, con la capacidad de carga dinámica. 61-805. Entonces aquí podemos elegirlo de una vez. Referencia 61-805. Listo. Vámonos para este. Este necesita una carga de 9.88 kilonewton. Entonces, este no cumpliría, este por ejemplo podría cumplir. Si el tamaño es de 25 milímetros, entonces cumpliría un 60-05, ¿no? Ahora, pues puede decir alguien, profe, pero es que como ahí me dan un rango, entonces yo no quiero hacerlo con un diámetro de 25 milímetros, lo quiero hacer con uno de 28. Ah, bueno, entonces miren, este de 28 tiene una capacidad de carga mínima de 16.8, o sea que estaría sobradísimo. Y el de 30 tiene una capacidad de carga mínima aquí pues variada. Entonces tenemos varias opciones, ¿no? Todo depende finalmente la decisión depende del diseñador, porque hay muchas opciones, pero aquí hemos elegido dos referencias que cumplirían con lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿alguna duda del procedimiento que hicimos hasta ahorita? Sí, profe. Ajá. La parte ahí de las referencias no entendí cómo es que las saca. Ah, ya, mira. Entonces, ¿tú sí me entendiste cuando calculamos el C? Sí, esa parte sí. O sea, la parte Listo. de la... Entonces, por ejemplo, mira, el rodamiento A tiene una capacidad de carga, o sea, se necesita una capacidad de carga dinámica de 4.9 kilonewton, ¿cierto? Entonces yo voy al catálogo, pues como en el catálogo me dicen que ese eje puede tener un tamaño, un diámetro entre 25 y 30, entonces yo empiezo aquí con un diámetro de 25. Entonces mira que aquí necesito 4.9. Ah, pero yo creo que me equivoqué, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Bueno, gracias por la pregunta. Entonces mira que aquí la carga de este rodamiento es de 4.36, pero yo necesito 4.9. Entonces este rodamiento de aquí no me sirve, ¿no? Porque está por debajo. Tendría que elegir este de aquí, que es el que le seguiría. O sea, este tiene una capacidad de carga de 7,02 y en este caso la referencia del rodamiento es un 61.905. Entonces, gracias por la pregunta. Efectivamente, ese no nos servía. No sé si ya te quedó claro cómo fue que sacamos de aquí la referencia. Sí, señora, ahí ya entendí. ¿Listo? Gracias. Voy a verificar el de acá porque no sé. 9.88, 60.05. Ah, sí, no, este está sobrado. Tiene una capacidad de carga de 11.9, está sobrado. O sea, lo que necesito es 988, entonces ese estaría perfecto para esa aplicación. Profe, una pregunta. Ajá.
¿Qué pasaría si uno le pone, por ejemplo, una referencia más alta y que quede más sobrado el rodamiento? Ah, no, no pasa nada. O sea, pues lo más importante que nosotros tenemos que tener en cuenta y que siempre lo hemos hecho cuando diseñamos máquinas o elementos de máquinas, es que nosotros tenemos que verificar que, que lo que vamos a usar va a funcionar, ¿cierto? Entonces, si tú haces una elección por encima, no habría ningún problema. La única objeción que te podría decir alguien es que de pronto te sale más costoso, pero en algunos casos hay que hacerlo, ¿no? Porque hay que considerar otra cosa aquí, sobre todo aquí en Colombia, por ejemplo, y en Pasto, es que muchas veces nosotros elegimos algo y cuando lo vamos a buscar en el mercado no lo encontramos, entonces pues tenemos que elegir otra cosa, pero pues que sirva, ¿no?